Está con nosotros nuestra compañera de la redacción del diario ABC Color, de la sección internacionales, Viviana Benítez Yambay. Viviana, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están Javier y Pablo? Y efectivamente, como decías, abruptamente, quiero agregar un comentario al respecto, porque ni la oposición boliviana se esperaba la renuncia del domingo del presidente Evo Morales, de su vicepresidente, del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Yo creo que una renuncia masiva así es totalmente inédita, no solamente en Bolivia, sino también en toda la región. Yo por lo menos no recuerdo que se haya producido una renuncia en cadena como la que ocurrió en Bolivia el domingo y el lunes, luego de que el presidente haya renunciado propiamente. Viviana, vos sabés que en la noche del sábado estuve siguiendo y a mí me re sorprendió también que renuncie. Jamás esperé que renuncie porque ellos no renuncian. El ejemplo es Maduro. Maduro, a pesar de las muertes y todo eso, no renuncia. Y por eso es que yo no creía que iba a renunciar. Pero he visto en Twitter en la noche del sábado un hecho muy significativo. Quemaron la casa de la hermana de Evo Morales. Así fue, eso mismo. Entonces, imagínate, si la casa de mi hermana entraron a quemar, yo que soy el presidente. Me imagino que ese fue un punto de inflexión, aparte del mensaje de los militares, que fue a la medianoche ya del sábado. Sí, así mismo. Con respecto a la sugerencia que dieron las Fuerzas Armadas al presidente, al expresidente ya a estas horas, Evo Morales, aún es debatible, Pablo. Me tomé el tiempo y el atrevimiento de leer toda la Constitución de Bolivia y no encontré donde dice, así específicamente, que los militares pueden sugerirle al presidente. ¿Sabes dónde está ese artículo? Está en el inciso B de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. No es la Constitución de Bolivia. Así que podemos debatir mucho todavía si fue o no un golpe de Estado. Pero me quiero referir un poco... Ahí mismo nomás. Sí. De la sugerencia al presidente de la República... No habla de la sugerencia, literalmente no habla de la sugerencia al presidente. Solamente dice que las Fuerzas Armadas pueden sugerir una renuncia, ¿verdad?, a la autoridad para lograr una estabilidad en caso que se produzca un estallido como lo que ocurrió en Bolivia, bueno, ya a partir del 20 de octubre, el día en que se celebraron las elecciones presidenciales. Vivi, muchos se preguntan, ¿por qué si no había un proceso abierto sobre Evo Morales con respecto al supuesto fraude o al fraude que dice la OEA que se registró en esas elecciones y no había una orden de captura? Él finalmente abandona del país bajo la figura del asilo político. ¿Por qué Evo Morales no se quedó a enfrentar políticamente todo eso? Mira, podemos hacer muchas especulaciones nosotros, Javier, con respecto a eso, pero creo que la decisión de Evo Morales de acatar aquella sugerencia de las Fuerzas Armadas fue muy atinada. Yo creo que él tuvo la capacidad suficiente de mirar adelante y ver que pudo haber empeorado la cosa, pudo haber más fallecidos, más incendios, la consecuencia pudo haber sido peor. Eso tenemos que darle a favor a Evo, ¿no? Ahora, si miramos la denuncia que tiene en su contra, se habló de que él podría ser aprehendido. Hasta hace pocas horas atrás, él no podía ser aprehendido, Javier. ¿Por qué? Porque él seguía siendo el presidente renunciante, esa es la figura, el presidente renunciante de Bolivia hasta que la Cámara de Diputados y el Senado reciba y estudie su renuncia. Y es precisamente eso lo que se está tratando de hacer a estas horas y no hay quórum. La que sería la presidenta interina, en este caso sería Yanín Áñez, que estuvimos viéndola hace minutos nada más en el material que pasábamos. Ella está convocando a sesión de la Cámara de Diputados, no se dio el quórum, también están esperando que haya quórum para la Cámara de Senadores, que ella es la que preside, y tampoco se da. ¿Por qué no está sucediendo esto? Porque ambas cámaras tienen mayoría el oficialismo, o sea, el masismo, el movimiento liderado por Evo Morales, Javier y Pablo. ¿Y cuál es el impacto económico principalmente de lo que ocurre en Bolivia, en territorio paraguayo, Vivi? Lo que podemos adelantar es que el Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia ya comunicó a Argentina que no iba a poder proveerle, por lo menos tenía dudas de poder proveerle el gas necesario según el contrato que ellos tienen acordado. Pero Javier y Pablo, también en la teleaudiencia tenemos que decir que Paraguay también tiene un acuerdo de provisión de gas con Bolivia.
Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a lo que está ocurriendo en las instalaciones de yacimientos petroleros de Bolivia, porque podría sentirse la falta de provisión de gas, por más que tengamos acuerdos, y sabemos que a estas horas todavía Bolivia sigue sin un presidente, sigue sin un líder que conduzca a esa vecina nación. Hoy se concretó finalmente la reunión que estaba prevista de la OEA, la que se convocó de urgencia, Viviana. Sí, de hecho se está desarrollando a estas horas todavía, Pablo. Están las voces a favor y en contra. Los países como México están diciendo que efectivamente se produjo un golpe de Estado en Bolivia. No obstante, 15 países, entre ellos Paraguay, pidió ya con urgencia la realización de otras elecciones presidenciales. Estas elecciones presidenciales son clave y también tenemos que mirar un detalle. Al comenzar este espacio decíamos que le tomó por sorpresa a la oposición boliviana la renuncia en masa del presidente y del vicepresidente y también de los líderes de ambas cámaras, ¿no? A estas horas podemos decir que la oposición de Bolivia sigue dividida, así como llegó a las elecciones del 20 de octubre pasado. Claro, pero si había segunda vuelta, más allá de la división, ya quedaban dos candidatos nomás. O sea, quedaba Mesa y quedaba Evo Morales. Sí. Y el temor razonable de Morales era que iba a perder o que podía perder en segunda vuelta. Por eso es que se empeñaron tanto en la primera vuelta, en lograr esa distancia de 10%. Sí, sí. Viviana, ellos para salirse institucionalmente de esto necesitan aceptar la renuncia. O sea, necesitan quórum. Sí, el drama que tienen ahora mismo los líderes que están tratando de liderar en realidad al vecino país es que no tienen quórum, porque como te decía anteriormente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Bolivia tiene mayoría el movimiento, ahora no sé si llamarlo oficialista, no vamos a decir el movimiento más, ¿no? el partido de Evo Morales. Entonces, ellos están pidiendo garantías porque están sintiendo mucha presión ciudadana, están sintiendo la falta de un liderazgo también, ¿no? Porque tenemos que decir que Evo Morales era la figura de ese partido y al salir una figura y tener un líder muy personalista, queda como embandada toda esa institución política. Viviana, muchísimas gracias. Era Viviana Benítez Yambay, de la redacción de Internacionales del diario ABC Color.